Las formas son elementos que nos van a ayudar a crear constantes dentro de nuestro sitio web. Son elementos fundamentales para el diseño de sitio y además pueden generar un diseño mucho más atractivo para un usuario. Comencemos. La creación de formas en Photoshop es muy importante a la hora de editar algunos elementos que vamos a estar trabajando constantemente dentro del sitio que estamos desarrollando. Uno de los puntos principales es poder tener las herramientas para crear botones, iconos o viñetas que vamos a ocupar a lo largo de nuestro diseño web. Para aprender a hacerlo vamos a crear un nuevo documento y a partir de la creación de este documento vamos a seleccionar móvil y en móvil vamos a seleccionar iPhone 8, 7 o 6 de un tamaño regular. Al crearlo vamos a identificar las herramientas que vamos a tener para nuestra edición de formas. Las herramientas son rectángulo, rectángulo de puntas redondeadas o rectángulo redondeado, elipse, forma personalizada, línea y polígono. Si no veo línea y polígono es porque recuerdan, estos tres puntos podemos ver herramientas ocultas y lo voy a hacer desde acá. Selecciono el rectángulo, presiono Shift y voy a presionar también la tecla U para irme moviendo dentro de las herramientas de forma. ¿Lo ves? Ahí tengo rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, forma personalizada, polígono o línea. Voy a trabajar primero con el rectángulo. El rectángulo, si tú te das cuenta, cuando yo trazo, doy un clic sostenido y arrastro, va a generarme un rectángulo normal. Si yo quiero que ese rectángulo normal sea un cuadrado perfecto, doy un clic sostenido y presiono Shift. Voy a cambiarle el color a este cuadrado perfecto, le voy a poner ese amarillo, le voy a quitar el color de trazo. El color de trazo lo tenemos aquí, lo podemos cambiar, lo podemos crecer y lo podemos eliminar. Ahora, si yo no veo mi otra forma es porque tenía un trazo de color blanco, entonces selecciono la forma en el panel de capas y le puedo cambiar el color de trazo. Ahí está, es un trazo más notorio. Este amarillo lo vamos a cambiar por verde y listo. Puedo crear elipses. De igual manera, si no presiono Shift se hace una elipse tal cual y si presiono Shift se va a hacer una elipse perfecta. Le voy a cambiar el color de trazo también para poder visualizarla adecuadamente. Si voy a trazar una forma personalizada, selecciono la herramienta y aquí voy a poder trazar algunas formas preestablecidas como estas que tenemos acá. En este caso voy a tomar por ejemplo un corazón, trazo el corazón, determino las características y colores que va a tener este corazón y me puede servir como un icono para darle un me gusta o un like a algo. Las formas personalizadas generalmente son formas preestablecidas que vienen cargadas dentro de librerías de Photoshop. No son muchas, pero nos van a ayudar a poder generar algunos elementos como flechas en todo caso, siempre que lo podamos necesitar. Una cosa importante con la herramienta de formas libres o personalizadas es que si no determinamos cuáles son los ajustes previos, a veces ya no podemos hacer la modificación más que con la selección de la herramienta de forma. Aquí voy a cambiar el color, ahí está, un corazón verde. La herramienta polígono trabaja de una manera muy particular. Yo trazo el polígono, generalmente va a trazar el último que hayamos trazado, en este caso yo tracé un triángulo, voy a cambiarle las características en específico a este triángulo. Y si yo quiero generar una nueva herramienta o un nuevo polígono, tengo que volver a seleccionar la herramienta y antes de trazarla debo darle el valor numérico de lo que deseo trazar. De lo contrario, no puedo generar un cambio. Aquí, por ejemplo, tengo el triángulo trazado, selecciono la herramienta de polígono y le voy a cambiar los lados a 6, por ejemplo, y no lo gestiona. Tengo que hacerlo con una figura nueva. Voy a eliminar algunas de estas figuras porque nos van a estorbar un poco. El tema con las líneas, por ejemplo, es que cuando nosotros trazamos una línea, esta línea, a pesar de que está considerada como una línea, tiene un ancho, tiene un alto, un grosor y un relleno. En realidad es un rectángulo. Por eso yo prefiero evitarlas y trazar un buen rectángulo delgado, por supuesto, de 1 píxel
por ejemplo, sin color de trazo, y ahí tengo una línea trazada. Es más sencilla de editar y es más fácil de seleccionar que una línea como tal. Hay una herramienta que no hemos visto, que es la herramienta de rectángulo redondeado. El rectángulo redondeado es un rectángulo. Voy a tomar las herramientas, la voy a trazar, y la única diferencia es que sus esquinas están redondeadas. Pero estas esquinas redondeadas pueden ser variables. Aquí tengo 10 píxeles de redondez, lo voy a subir a 20 en todas. Cuando yo tengo este elemento activo, va a modificar todas las esquinas, aunque solo haya puesto la medida en una de ellas. Si yo desvinculo esto, puedo mover los tamaños de manera mucho más independiente, generando formas como esto. Ahora bien, si yo tengo un rectángulo previamente trazado, también le puedo modificar las esquinas y tener el mismo resultado que si hiciera un rectángulo redondeado. Voy a tomar este rectángulo y voy a ver que tenemos una medida de ancho, aquí está 209, y una medida de alto, también es 209 porque es una medida proporcionada. Si yo arbitrariamente transformo este rectángulo, voy a ver que he crecido la medida de ancho, pero no he crecido la medida de alto. Le voy a dar comando Z y ahora voy a activar esta ancla, que va a ser lo mismo que la de las esquinas. Si yo modifico una medida en este punto, voy a llevarla a 300, va a crecer proporcionalmente siempre y cuando lo haga utilizando estos campos. Si yo lo hago de manera arbitraria, lo va a modificar como siempre lo ha hecho, sin preocuparse por guardar algún tipo de proporción. También tenemos algunas integraciones interesantes entre las figuras que nos proporciona Photoshop. Yo voy a tomar este círculo, por ejemplo, lo voy a colocar aquí sobre mi rectángulo de color verde y selecciono ambos elementos. Presionando Shift selecciono el círculo azul, presiono Shift y selecciono el cuadrado redondeado verde. Y tengo aquí algunas operaciones de trazo. Este es como mezclarlos, o puedo intercalarlos o invertirlos, o simplemente extraerlos. Estas opciones no siempre funcionan adecuadamente. Además, estamos trabajando en un programa que su función específica no es hacer formas. Sin embargo, si no hemos tenido un contacto previo con algún software que pueda hacer formas como Illustrator, es una muy buena herramienta para generar algunos de los iconos que vamos a estar trabajando. Ahora bien, para aprender a editar y entender la relevancia del manejo de formas, es muy importante considerar algunos puntos a destacar. Voy a cerrar este documento, no lo voy a salvar y voy a abrir este archivo. En este archivo yo tengo algunos elementos que nos van a ser muy interesantes, es decir, tengo más o menos las características que debe de tener un botón. Un botón relativamente pequeño debe de tener 40 píxeles de alto, un mediano 48 y un grande 56. Esto depende mucho del tamaño y de las proporciones que estés generando dentro de un sitio web. Si tú te vas a opciones más pequeñas, podríamos decir que puedes trabajar con un botón de 32, por ejemplo, píxeles de alto, más hacia la izquierda, es decir, todavía más pequeño, pero de manera proporcionada. ¿A qué me refiero de manera proporcionada? Los paddings o los espacios laterales entre el texto y las orillas del botón crecen de manera exponencial, es decir, el primer padding mide 16, el segundo mide 20 y el tercero 24. Van aumentando proporcionalmente conforme va creciendo el espacio de alto del botón, y esto crea elementos proporcionales que van a determinar sin desconfigurarse, sin verse más pequeños que otros, sin verse más desproporcionados o deformes. La tipografía para cada uno de los elementos empezamos con 14, 16 y finalmente 20. Esto nos va a servir para determinar características específicas cuando vamos a trabajar un botón. Cuando diseñamos botones tenemos que considerar que los botones deban parecer botones. Es decir, cuando un botón es redondo o cuando un botón parece un texto simple y no tiene algún tipo de subrayado que indique